Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y ya estamos en la primera semana en la que empieza a regir la tregua que impuso Trump a Irán e Israel con la ayuda de Rusia y China. Por ahora no hubo rupturas del acuerdo, pero esto nos da espacio para pensar quiénes fueron los ganadores. Y acá es hora de hablar de un gran ausente en todos los análisis, de China. China es un dragón silencioso que se mueve sin hacer ruido, sin mover lo que está alrededor, que sin embargo sigue avanzando. Y te voy a contar por qué. Esta tregua es casi un regalo del cielo o de Trump y Putin para China. En primer lugar, si vamos a lo económico, China recibe el 54% de su petróleo desde Medio Oriente. Un 16%, es decir, el 90% de la producción de Irán, y el resto lo recibe de los Emiratos petroleros. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, etcétera, etcétera, etcétera. Si hubiese caído el régimen de Teherán, de los ayatolás, no tendría garantizado un poco más de la mitad. Si hubiese habido un cierre del estrecho de Hormuz, China hubiese tenido enormes dificultades para seguir produciendo porque, claro, el petróleo es la base de su economía. Y no es el caso de Estados Unidos, que produce tanto petróleo como para inclusive poder exportarlo. China tenía esa enorme fragilidad. Al no caer el régimen, al no haberse desatado una escalada mucho más extensa, China sacó ventajas. Pero las ventajas políticas son aún mayores. ¿Por qué? Y esto es muy sencillo de explicar. Es sencillo de explicar, pero aún es más fácil de entender, porque vamos a ir a la mesa política. Rusia no salió en ayuda de su aliado. Sí prestó colaboración para una tregua que le sirve a Irán para rehacerse o para rearmarse. Pero cuando era el momento de recibir aviones, defensas aéreas que le permitieran hacer frente a Israel, dijo: no nos han pedido nada, tenemos un acuerdo de cooperación y de asociación estratégica, pero no dice nada respecto a enviar armas. Esto es una traición. En cambio, el primer día de las hostilidades, hubo 4 vuelos misteriosos que partieron de Xinjiang, de la provincia más occidental que tiene China, que supuestamente iban hacia Luxemburgo, pero cuando pasaron por encima de Irán, desaparecieron. Esto fue antes de que Israel dominara los cielos. Eran 4 aviones de carga, grandes aviones de carga. ¿Llevaron pertrechos? Es lo más probable. De todas maneras, son 4 aviones más que los que mandó Rusia. Para que se entienda, China sí salió en defensa de su aliado. Es más, el 6 de enero, China le envió suficiente perclorato de amonio, que es un material que sirve para fabricar el propelente, lo que impulsa a los misiles, suficiente para fabricar 800 misiles balísticos. A último momento, China reforzó la capacidad misilística de Irán. Y se sabe además, por las comunicaciones que fueron interceptadas, que hubo una comunicación permanente, con lo cual tiene que haber habido intercambio de inteligencia entre ambos. ¿Cómo se lee esto? China estuvo a la altura y además, a partir de la traición de Rusia, toma el liderazgo del eje de las autocracias. Porque, ya dijimos, el 53% de ese petróleo viene del Medio Oriente, el 19% de ese 53% viene de Irán. El otro 14% del petróleo que recibe viene de Rusia. Rusia depende de China. China no depende de Rusia. El 24% de las exportaciones, o sea, del ingreso de divisas de Rusia, depende de China. Ni hablar de las provisiones de insumos estratégicos y de bienes de consumo y maquinaria industrial. Cerca del 50% de la maquinaria industrial que recibe Rusia es China.
Pero si damos vuelta a la torta, solamente el 7% del comercio de China viene de Rusia. Es decir, que se ha armado una situación, a partir de este conflicto, en la cual China amanece como el líder de un espacio geográfico. Y para que no quede como una especulación, al día siguiente de la firma de la tregua entre Irán e Israel, el ministro de Defensa de Irán viajó a la ciudad china de Shanghái para una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Shanghái. El Consejo de Seguridad de Shanghái es algo así como una especie de OTAN armada por China. En esa reunión no solamente participó el enviado de Irán, hubo enviados de Bielorrusia, Rusia, de Corea del Norte y de los países que terminan con Stan. Es decir, lo que hizo China fue reunir a un grupo de países con Irán en un gesto en el que además se sumó una visita de alto nivel también del ministro de Defensa de Pakistán. Recordemos que Pakistán se peleó con la India, que es enemigo también de China, y que la India a su vez es aliado de Israel. Es decir, lo que hizo China fue una demostración de fuerza política. Reunió un eje tremendamente poderoso en términos de población y de espacio geográfico. Tomó el liderazgo. Y ustedes dirán, ¿alcanza con esto? Lo que sucede es que el conflicto entre iraníes e israelíes también tapó otras noticias que los que estamos atentos a los detalles, a nosotros no se nos pasó por alto que al mismo tiempo China hizo los mayores ejercicios navales de los tiempos recientes. 3 grupos de portaaviones hicieron maniobras en el mar de la China, ya no en la costa como acostumbraban. Los hicieron en la zona que está entre Japón y Filipinas. Hicieron simulacros de combate, simulacros de ataques aéreos, simulacros de ataque antibuque y simulacros de desembarco. Es decir, mostraron su músculo naval al resto del mundo. China demostró que ya no es una fuerza costera, sino que es una fuerza que puede proyectarse y puede atacar más allá de sus costas. Para que se den una idea, esta zona queda más allá de Taiwán, en un triángulo que va de Taiwán a Japón y a Filipinas. Demostró que quiere y que tiene voluntad de luchar en alta mar, en una zona que antes era un coto de caza de Estados Unidos nada más. Es la primera vez que China, en medio de un conflicto, hace una demostración de fuerza de esta naturaleza. Ahora sumemos los elementos. Sale en auxilio de Irán, cubre el espacio de Rusia, se asegura el petróleo, hace maniobras navales y reúne a su OTAN el día después de cerrada la crisis con una tregua momentánea. Y esto nos dice que China encontró la manera de posicionarse como una alternativa al plan de paz de Trump. Porque si apoya a Irán es porque Irán puede sobrevivir, porque le va a seguir comprando petróleo. Trump bromeó un poco, en realidad no sabemos si habló en serio o no, pero dijo, ahora China puede seguir comprándole petróleo a Irán. Sí, por supuesto, lo viene haciendo hace años. De hecho es el que le compra, ya dijimos, ¿no? El 90% del petróleo. Y fue casi como decirle a China, sabemos que están ahí, y es por eso que no estamos especulando. Trump le dijo, sabemos que están ahí, sabemos que están con Irán, los estamos mirando. Y China contestó, mostrando el músculo. Cerremos con un dato adicional. Hubo un enorme movimiento de los diplomáticos chinos recorriendo las capitales de los Emiratos, haciendo gestiones a favor de un cese el fuego. También China contribuyó a que se deje de atacar a Irán, ya sea Israel o Estados Unidos, informando que ellos están de acuerdo con que Irán tenga un plan nuclear civil, que todos sabemos que un plan nuclear civil en Irán es una burla porque está a 2 minutos de convertirse en militar, pero han respaldado la idea de que Irán mantenga sus planes. Algo que Israel pidió, dijo no, nada de energía nuclear en manos de los iraníes. Bueno, China dijo que sí. En consecuencia, respaldado por una potencia de ese talante, y además por Rusia que dijo lo mismo, tenemos a Pekín saliendo fortalecida y reuniendo el rebaño que se dispersó momentáneamente porque Putin se distrajo haciéndole ojitos a Trump. Entonces China también es un gran ganador de este conflicto. Es el que ha sacado también enormes réditos. Estados Unidos, por supuesto, mostró su músculo, pero dijo no voy más allá. China dijo, nosotros, por más músculo que muestren, tenemos el nuestro.
y vamos a seguir respaldando a Irán, a pesar de Estados Unidos, a pesar de Israel y a pesar de Rusia. Y ahora Rusia perdió la iniciativa, negociando, siempre negociando, pero sin poder intervenir militarmente, y mezclando el asunto ucraniano con el de Medio Oriente. China no tiene ese problema. China tiene unos objetivos que los sigue cumpliendo y sigue adelante. Por eso es otra mirada sobre lo que ha sucedido en estos días en Irán. Irán va a seguir su programa misilístico nuclear con ayuda de China, con ayuda de tecnología, que ya se la transfirió, tecnología misilística, con ayuda de componentes, perclorato de amonio es solamente uno de los tantos aspectos de la colaboración, pero por sobre todo con un respaldo económico que le da una China comprando el petróleo que Occidente dice que no se puede vender a nadie. El desafío está abierto, China sigue avanzando, y mientras nosotros nos maravillamos con los bombarderos B-2 y las bombas GBU antibúnker, China sigue con mucha paciencia, esa paciencia china, tejiendo una serie de alianzas. Último dato. En julio del año pasado hubo un pacto entre Arabia Saudita e Irán. Hacía 19 años que habían roto relaciones a raíz de los ataques de los hutíes respaldados por Irán a las refinerías de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. Pero el año pasado, China logró un acuerdo para que ambos países normalizaran sus relaciones. Detrás de Arabia Saudita aparecieron Emiratos Árabes Unidos, Omán y otras coronas petroleras. Qatar no hizo falta porque es socio hace muchos años de Irán. Es decir, que más allá de los pactos que tenga Estados Unidos con las coronas sunitas, hay unos pactos anteriores con China que ya hace mucho tiempo metió sus diplomáticos, que muchas veces son más poderosos que muchos portaaviones. Eso es China. Atentos a China, siempre miren a China. Nunca está ausente en ningún conflicto. Nunca se involucra directamente, pero siempre está. Detrás o debajo de la mesa de negociaciones, pero siempre está. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me podés encontrar como @NachoMDO en X o como Nacho Montes de Oca en Blue Sky. Y vamos a seguir tratando de darte una segunda mirada sobre los conflictos, porque mientras nos maravillamos con las postales para Instagram, a veces el que saca la foto es el que decide qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. Y las fotos últimamente las está sacando China. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo.